Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que nos escuchan en Antofagasta, en Temuco, Viña del Mar, Valparaíso, en Santiago y también los que nos siguen a través de pauta.cl o por Spotify, estoy abriendo la verja de madera de mi jardín en este primer programa del año. Durante febrero hicimos una antología de las mejores conversaciones o las conversaciones más interesantes del año 2022. Hoy día estamos como un buen alumno con el cuaderno nuevo, impecable, peinados a la gomina, entrando a clases. Y como ustedes saben, siempre me gusta cruzar el primer día de la semana a ese colegio que está muy cerca del jardín, donde se escucha el sonido de las campanas, el sonido de los niños, la vibración de la escuela. Y cada vez que entro a esta escuela, por supuesto que me encuentro con ella, ustedes la conocen, y la admiramos, Gabriela Mistral. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Él se llama ahora. La urgencia del presente de los niños y la educación. No se puede seguir postergando aquello que es una urgencia. Y siempre leo un fragmento del pensamiento de Gabriela Mistral. Generalmente he leído textos muy poéticos sobre la labor del maestro, el sentido de la educación. Hoy día quiero ir a una faceta crítica quizás más desconocida de Gabriela Mistral, en un texto publicado, en un prólogo a cómo educa el Estado a tu hijo, en Buenos Aires, en marzo de 1928. Fíjense ustedes lo que dice Gabriela Mistral sobre el Estado docente. Afirma, como a usted, le está hablando a alguien a quien le ha escrito probablemente una carta o una carta columna, me parece a mí calamidad el Estado docente, especie de trust para la manufactura unánime de las conciencias. Algún día los gobiernos no habrán sino de dar recursos a las instituciones y los particulares que prueben abundantemente su eficacia en la educación de los grupos. Pero usted odia a la escuela católica y ella dentro de esta norma nueva deberá tener el mismo derecho del grupo socialista o del judío a enseñar bajo su doctrina. La escuela neutra no existe, mi amigo, y lo que así llaman los ladinos es una criatura confesional como cualquiera. Son palabras bien fuertes de Gabriela Mistral, escritas en 1928. Obviamente que hay que leerlas dentro del contexto en que fueran escritas. Y para iniciar el año escolar hemos invitado aquí a Desde el Jardín y conversándose una choca de café en el patio de la escuela, en el recreo, hemos invitado a José Joaquín Brunner, que antes gentilmente ha accedido a conversar con nosotros en nuestro programa. Él es sociólogo, ustedes lo conocen, de la Universidad de Leiden, profesor de la Universidad Diego Portales, ensayista, escritor, columnista. Sus columnas sobre educación son siempre muy interesantes de leer. Gracias, José Joaquín, por estar conmigo aquí, ahora en el patio de la escuela, junto a mi jardín. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Primero quiero partir preguntándote por una noticia que aparece hoy día en EMOL y que es un análisis de los resultados realizados por el Instituto de Políticas Públicas, seguramente lo viste, de la Universidad Andrés Bello. El título dice: más de la mitad de los alumnos de colegios pagados obtuvieron más de 695 puntos en la PAES. En los municipales fue 1 de cada 8. A ver, ¿qué lees tú en estos resultados que aparecen comentados aquí por el ex ministro de Educación
que dirige un centro o un centro de estudio de políticas públicas de la UNAP, Raúl Figueroa. ¿Cómo lees tú estos resultados? Bueno, los leo en una frase: más de lo mismo. Es decir, no hay nada nuevo en que los estudiantes obtienen puntajes en esta prueba o en el CIMSE o en PISA o en cualquiera otra que tienen que ver ante todo con su origen socioeconómico y cultural en la familia. Y eso es lo que crea las diferencias de puntuación luego de una trayectoria, porque aquí estamos midiendo conocimientos, habilidades, destrezas de jóvenes que están a punto de ingresar a la educación superior. Y por lo tanto se han acumulado las desigualdades de origen familiar, se han ido acumulando a lo largo de los años y se expresan finalmente en las pruebas de aptitud o de conocimiento o cualquier prueba que hagamos para seleccionar alumnos y colocarlos en una especie de fila, de larga cola, digamos, para ingresar a la educación superior. Esto ocurre en Inglaterra, en Estados Unidos, en Chile, claro, con diferencias a veces más agudas. Pero esto que llamamos diferencia entre colegios municipales o servicios locales, colegios privados subvencionados y colegios particulares pagados, en realidad es una diferencia previa al establecimiento. Es la diferencia del tipo de familia en que el azar del nacimiento lo hizo nacer a uno. Y esa parte es dramática, y lo único que nos confirma es la necesidad de empezar a trabajar muy temprano, entre 0 y 3 años, para poder compensar esas desigualdades familiares. Empezar a trabajar temprano, es decir, no hemos empezado aún. No hemos empezado, sobre todo no para ese tramo de edad, que es el más delicado y en el que se fijan, entre comillas, muchas de estas desigualdades que luego se siguen expresando a lo largo de la carrera. Entonces, todo este universo que se llama la educación y el cuidado temprano de niñas y niños, que empieza de 0 a 3 años, que luego tiene una etapa fundamental en los jardines infantiles entre 3 y 6 años, y luego se ingresa en Chile al pre-kinder y al sistema escolar propiamente tal. Esta etapa de los primeros 6 años es absolutamente decisiva para lo que va a ocurrir en el resto de la vida de las personas. Eso es lo que muestran todos los estudios contemporáneos de la ciencia del aprendizaje, de la neurobiología, del cerebro, los estudios que tienen que ver con psicología cognitiva. Todos ellos confirman que si no nos hacemos cargo de compensar desigualdades al comienzo de la vida, todo lo que intentemos hacer después en el sistema escolar y mucho todavía más tarde en el sistema de educación superior, por cierto que va a ser siempre bienvenido, es interesante, pero no cambia radicalmente nada en esta distribución azarosa de las clases sociales que se reproduce a través de la familia. José Joaquín, uno podría decir, si no hemos empezado aún, que el foco, la energía, el interés, digamos, ha sido puesto en otras edades, en otros segmentos, etcétera, etcétera, del proceso educativo. ¿A qué se debe eso, esa invisibilización, crees tú, de esa etapa de la educación, cuando están todos los estudios, cuando tú lo acabas de afirmar? ¿A qué se debe esa invisibilización? ¿Hay un tema ideológico? ¿Qué es lo que hay? Mira, yo creo que como todas estas cosas se debe a distintas razones. Una muy importante es que en realidad la acumulación de conocimiento se volvió arrolladora nada más que en los últimos 10 o 15 años. Antes, entre especialistas, esto ya se sabía, pero digamos, a nivel de opinión pública, de los distintos grupos de interés y de influencia en el sistema educacional, esto es relativamente nuevo. Esta es una razón. Otra razón, por cierto, es que los demás, digamos, la educación básica, para decirlo así, la educación media y la educación superior sobre todo, tienen mucho mayor capacidad de presión sus estudiantes en las calles y por lo tanto logran una mayor atención de los grupos que adoptan decisiones. Otra tercera tiene que ver con que, y es triste decirlo, con que las familias, vamos a llamarlas por comodidad, las familias burguesas, a la cual, entre otros, pertenezco yo y probablemente perteneces tú también, tenemos una suerte de jardín, de sala cuna y de jardín infantil asegurado en el propio hogar.
Y por lo tanto, lo que ocurre con el 90% más allá de este pequeño grupo, que tiene todas las ventajas, digamos, en el momento de producir su cultura, las motivaciones de aprender, la autoconfianza del pequeñuelo, etcétera, etcétera. Todo eso ya lo tenemos y por lo tanto no nos preocupa tanto lo que ocurra en el resto de la sociedad. Entonces, se han ido juntando muchas cosas y me parece a mí que los gobiernos, digo en general, partiendo por los gobiernos de la concertación, de los cuales yo me siento tan parte, entre el 90 y el 2010, y luego los siguientes gobiernos hasta hoy día, con sus distintos signos, desde la derecha hasta la izquierda, efectivamente en su discurso acogen ahora esta idea de que lo fundamental es la educación temprana y el cuidado de los niños. Pero en realidad no ocurre mucho, a pesar de que ocurren cosas, se han creado jardines infantiles, se gasta algo más, pero no ocurre nada que cambie cualitativamente la situación de desigualdades de origen, entre otras cosas porque esta tarea es extremadamente difícil, ¿no? Nada más que el llegar a los hogares, particularmente a los hogares más vulnerables, en lugares apartados de Chile, en los sectores rurales, pero también en los grandes centros urbanos, e intervenir al interior del hogar de modo tal que tanto los padres o la madre, que es muchas veces la única encargada del niño tempranamente, puedan efectivamente tener condiciones de soporte y de acompañamiento de la formación de sus hijos, es algo muy complejo y difícil de hacer. Necesitaríamos un gran acuerdo político nacional y luego necesitaríamos usar instrumentos que el Estado suele no tener, por lo que decía un poco Gabriela Mistral en tu introducción. El Estado tiene unas manos un poco toscas para trabajar en cosas tan delicadas como es la familia y los niños, ¿no? Y por lo tanto tiene que hacerlo con organismos no gubernamentales, con los municipios, con las juntas vecinales, con toda la red viva de la sociedad en sus bases. Y eso nos cuesta, y reconozcámoslo, ha sido así de difícil para todos los gobiernos, y no veo yo que esté haciendo ninguna diferencia en este tema tan esencial. Te quería hacer una pregunta. ¿Hay alguna experiencia internacional en que de alguna manera se esté trabajando en la dirección correcta a partir de lo que tú has señalado y que esté esto empezando a mostrar resultados positivos? ¿Hay alguna experiencia que valga la pena relevar o observar? Bueno, hay experiencias, por cierto, muy interesantes y exitosas de jardines infantiles en distintos países europeos. Uno que no se menciona muchas veces, pero que ha sido estudiado internacionalmente y llegan gentes de todo el mundo, expertos, a conocer su experiencia, es una zona en el norte de Italia. Pero así como eso, también, por ejemplo, Portugal y España, que tenían, digamos, rezagos similares al momento de ingresar a la Unión Europea, han hecho avances importantes. Y tenemos propiamente también en Chile algunas experiencias, pocas desgraciadamente, pero tenemos algunas experiencias de jardines infantiles que están dando buenos resultados, porque cumplen con los estándares internacionales, pero son muy pocos todavía los que, por ejemplo, no tienen más que entre 12, 14 de estos infantes, chicas o chicos infantes, en manos de una profesora, de una parvularia, acompañada por una técnica asistente. Ese es el estándar internacional. En Chile pueden tener 30, 40 infantes en una misma sala a cargo de una parvularia o de una parvularia con algún ayudante cuya formación, en ambos casos, a veces deja que desear. Y por lo tanto, ¿qué puede realmente hacer más que cuidar? Es decir, ofrecer una guardería infantil, que es algo que no necesitamos. Necesitamos jardines, en el mejor sentido de la palabra, como tú decías al principio de este programa, el que uno entre a un mundo encantado, donde hay motivación, donde hay juegos, donde hay interacciones ricas que van desde el primer día dándole a los chicos lo que la familia burguesa a lo largo de la historia ha sido capaz de dar ella por sí sola, ¿no? Porque puede y tiene dentro del hogar una cultura muy rica que transmitir, que luego es importante para toda la trayectoria escolar. El kindergarten, eso es, ¿no? Así es, el kindergarten,
que tenemos nosotros, y tenemos un hecho, por ejemplo, interesante, que es la universalización del kinder, incluso del pre-kinder. Pero estamos hablando de todo aquello que está antes del pre-kinder, es decir, la sala cuna, que es para los más pequeños infantes, en los primeros 2 años, y luego desde el tercero, el jardín infantil, ¿no? Lo que propiamente es la educación de los infantes, ya sistemáticamente apoyada por el Estado, no necesariamente transformada en una sola red de Estado docente. En Chile tenemos experiencias distintas, tenemos fundaciones participando, tenemos colegios, jardines municipales, en fin, pero todo todavía muy precario, y sobre todo aquello que tenemos no cumple con los estándares internacionales cuantitativamente hablando, y por cierto, cualitativamente nos falta muchísimo, porque tenemos, entre otras cosas, una tarea más difícil que la que tiene, no sé, cualquier país, Dinamarca o cualquier país más igualitario, que es que las diferencias de origen socioeconómico y particularmente cultural es muchísimo mayor entre las distintas clases sociales y los estratos sociales en Chile y en el resto de América Latina, vale lo mismo que estos otros países europeos. Entonces, el jardín infantil realmente va a tener que ser muy potente para poder compensar desde el primer día estas desigualdades. José Joaquín, vamos a hacer un pequeño giro temático. Tú publicaste una columna el 26 de febrero, hace poquito, que llamaste "Son solo palabras". De alguna manera hay un análisis sobre la comunicación, al parecer poco eficaz, del actual Ministerio de Educación o del gobierno, que no ha logrado transmitir, dice, una agenda que haga sentido para el sector. Y además te detienen el tema de las palabras, que me parece interesante, porque siempre se dice, cuando alguien dice algo o comunica algo mal, son solo palabras, pero tú haces un rescate de decir, la política se construye con palabras, de ahí la retórica, el papel que ha jugado siempre la retórica, y la sigue jugando aunque no nos demos cuenta a veces, ¿no? Hablemos un poco de las palabras, las palabras del gobierno, las palabras, la crisis, hablemos un poquito de eso, de esa columna, José Joaquín. Bueno, a mí me parece que en el caso de la educación, para seguir en nuestro tema, efectivamente el ministerio, aunque no tengamos un estado docente propiamente, sino que tenemos un sistema mixto de provisión educacional, sin embargo el ministerio retiene una gran influencia, y en realidad los instrumentos de acción del ministerio, los fundamentales, vamos a decir, son el formular políticas, el financiar esas políticas en cualquier tipo de colegios, y el fijar a través de leyes y reglamentos las reglas de funcionamiento de nuestro sistema mixto. Lo más importante, sin embargo, es lo primero, es la capacidad que el ministerio tiene de influir en el sistema por medio de la comunicación, por medio de la transmisión de una visión de lo que se está buscando, de las metas que el país tiene para cada año. En el caso concreto de ahora, por ejemplo, de hacia dónde va a ir el año 23 de la educación. Todo eso son palabras, ¿no? Entonces la gente dice, sí, son meras palabras. No, no son meras palabras, son el instrumento central que el ministerio o los ministerios en general tienen para orientar la política. Son efectivamente mensajes, son palabras, son sermones, son ideas puestas en los medios de comunicación, en las redes sociales y en toda la forma de transmisión que tiene la sociedad actual. Y me parece a mí que el gobierno actual ha tenido severos problemas en su año de existencia, particularmente en el sector educacional, para finalmente explicarle al país, a la familia y a los propios colegios hacia dónde se quiere ir y cuál es, vamos a decir así, la tarea principal que se espera que cumplan los colegios en estos años. Esa cuestión que es tan fundamental y que además es tan obvia en la actual coyuntura, realmente el ministerio no ha sabido manejarla. Ahora, lo que tú afirmas también en esta columna es que el gobierno venía con una agenda, venía tal vez con una utopía, con hacer grandes transformaciones,
por lo menos esas eran las declaraciones, que estuvieron un poco presentes también en la propuesta constitucional, pero chocó con la realidad. Se encontró con la realidad, se encontró con la inercia del sistema educativo, etcétera. Es ruda la realidad, no solamente gobernar, y para qué decir el sistema educativo. ¿Qué le pasó al gobierno? ¿Y qué tuvo que abandonar? Se quedó sin agenda, a lo mejor se quedó sin proyectos, sin idea. ¿Con qué se quedó? Como una tierra de nadie, de alguna manera, ¿no? Yo creo que el gobierno se quedó, entre otras cosas, bastante mudo. Es decir, fue tal el golpe del 4 de septiembre, fue tanta la esperanza que el gobierno tenía en que finalmente su real programa iba a ser el marco constitucional aprobado luego de la Convención Constitucional, y de hecho paró varias iniciativas a la espera de tener este nuevo marco. Iba a producir, como decía y todavía dice el ministro de vez en cuando, iba a producir un cambio paradigmático, una especie de revolución copernicana en la educación. Bueno, eso se terminó, efectivamente, basta leer a la propia ministra del Interior, que finalmente es la jefa política, digamos, después del presidente en el gabinete, en su entrevista del día domingo en un medio de comunicación, que con total realismo se hacía cargo de la nueva situación y decía, bueno, es que el gobierno necesita un nuevo plan, un nuevo lenguaje, un nuevo relato, una nueva medida. Por cierto, eso es lo que necesita. Y el Ministerio de Educación, que tiene a la mano, realmente tiene una respuesta muy dada por las circunstancias, no ha sido capaz de asumirlo con fuerza, que es reactivar el sistema escolar completo desde los jardines infantiles hasta el final de la educación media para compensar los daños extraordinarios que experimentó el sistema, los daños extraordinarios que vienen de los 2 y más años y meses de paralización por la pandemia del COVID. Es decir, lo que aquí ha faltado es algo que el país aprendió a hacer hace mucho tiempo, que es actuar tras un terremoto de la manera como siempre hemos actuado, con un gran programa de reconstrucción, con alguien que lidera ese programa, cosa que el propio gobierno está haciendo, por ejemplo, con los incendios. Y los incendios, por cierto, que son dramáticos, porque son muy visibles, porque se transmiten todos los días por la televisión y en los videos de TikTok y de las distintas redes sociales. En cambio, este otro es un terremoto silencioso, invisible, continuo. Es que continuamente durante 2 años y medio fueron sacudidas geológicamente los fundamentos del sistema escolar. Y esto causó daños que los tenemos más o menos medidos, y luego vamos a tener resultados completos respecto de eso, pero que hay mediciones en todo el mundo que muestran lo grave y lo prolongado que van a ser estos daños en la vida de los jóvenes y de toda una generación si no los recuperamos prontamente. Bueno, y eso que debiera ser con toda obviedad el eje de la agenda del gobierno, el ministro, si bien reconoce que esto es importante y todo, cada vez que puede, en realidad le pone por el lado nuevos temas, como hizo en su última entrevista cuando dice, bueno, ahora lo importante para el año 23 es la nueva ley de la sexualidad integral y la afectividad. Te iba a preguntar, por eso va a crear un ruido enorme. ¿Qué piensas tú de esa alfabetización sexual propuesta? Tú hablas aquí que volvemos de lleno al territorio de la política a través de la palabra alfabetización, afectividad, sexualidad integral, diversidades, disidencias, identidad de género, que forman nudos conceptuales, que estamos entrando en una guerra cultural. A ver, ¿cómo ves esta declaración del ministro, digamos? Bueno, ¿qué efectos tiene? Lo veo primero que nada como completamente, digamos, inoportuno, cuando justo al comenzar la actividad escolar del año, cuando la obligación principal de un ministro es poner en el foco central de todo lo que va a ocurrir durante este año los aprendizajes y particularmente la reactivación, la compensación, la cicatrización, el remover los daños ocurridos. Y sabemos que el ministro ha tenido cierta preocupación en torno a ese tema, pero ahora era el momento en que había que replantear eso, replantear este gran acuerdo a que él llegó en algún momento con
decenas de organismos privados que todos en su conjunto van a apoyar esto. Se llegó a nombrar a una persona, pero que nadie sabría. Yo sé porque soy, digamos, una persona que sigue al detalle este tipo de temas. Nombró a alguien para liderar este programa. Bueno, el día que habló el ministro debió haber hablado con este nuevo líder programático para esta gran tarea de reconstrucción a su lado, y haber mostrado cuántos recursos se van a dar, cuáles son las metas para cada uno de los trimestres del año, de modo que se pueda hacer una evaluación muy directa. Todo eso va a ser opacado por una discusión que, si realmente el ministro la lleva adelante, que es la de sexualidad integral, afectividad, todo esto mezclado además con los temas de disidencias sexuales y de identidad de género. Bueno, efectivamente sabemos que estos son temas extraordinariamente delicados, de profunda resonancia en la sociedad y en la familia, que tocan las concepciones de mundo, las creencias, los valores de las personas, temas extremadamente relevantes. Es decir, el ministro no es que esté hablando de algo que no tiene importancia, es el lugar donde las palabras tienen más importancia, ¿no? Porque tiene que ver precisamente con los compromisos existenciales de cada uno de nosotros y tiene que ver con la socialización del hogar primero que todo, pero luego con las opciones familiares en una sociedad pluralista. Son enormes las diferencias con que las familias quisieran abordar o ver abordados los temas de formación sexual. Y por lo tanto esto requiere un trabajo muy cuidadoso, muy delicado, respecto del cual además el gobierno ya tiene una cantidad grande de instrumentos que se vienen poniendo en marcha desde el año de 2009, cuando se aprobó la nueva Ley General de Educación. Entonces, lo primero que uno quisiera tener es el diagnóstico que el gobierno tiene respecto de cómo han funcionado todos estos instrumentos. Porque si él va a agregar ahora una nueva ley específica para esta materia, tendríamos que tener previamente un diagnóstico enriquecido con información proveniente de órganos independientes, de las universidades, organismos internacionales, que muestre que realmente el país hoy día, en medio del desastre que deja el COVID, realmente lo que necesita ante todo es una nueva ley de educación sexual y afectividad, mezclado con temas tan explosivos además como el de las disidencias sexuales y las identidades de género. Como digo, todos temas que culturalmente tienen la mayor importancia, pero en realidad yo no he visto ningún país de los ciento y tantos países que han estudiado lo que hicieron después del COVID y en alguno de ellos se haya puesto como meta importante al año siguiente el tema de la sexualidad. Bueno, eso habla algo de lo que nos ha pasado en los últimos años en Chile, es decir, ahí hay una suerte de, no sé, cómo llamarlo, de mesura o distorsión ideologizada, o tratar de poner algún tema en la agenda, porque se perdió la agenda, se trata de colocar algún contenido distinto, específico al gobierno, pero si tú tuvieras que hacer un giro o tuvieras que colocar un énfasis, imaginemos que hay un cambio de ministro, no que estoy diciendo que haya que cambiarlo, pero imaginemos que hay un cambio en el ministerio. ¿A dónde colocaría el énfasis, esto cortito, en los últimos segundos que nos quedan para la etapa o la segunda etapa que viene del gobierno, de los 3 años que le quedan? ¿Dónde debiera colocar las fichas, la energía, los recursos y también las palabras el gobierno? Absolutamente en un gran programa nacional, con el apoyo de todos los organismos y cuerpos vivos de la sociedad a lo largo del país, en restablecer los aprendizajes perdidos, en saldar los daños ocurridos, y eso significa básicamente concentración en aquello que ya sabemos más se perdió, que es la capacidad de lectura. Digamos, esa alfabetización es la primera, sin duda alguna, que los niños necesitan como competencia desde cognitiva, socioemocional, de desarrollo interno, es la capacidad real de leer con entendimiento, de captar el significado de las palabras a través de la lectura. Eso, que es el centro de la educación escolar, efectivamente, de todas partes del mundo, es lo que más fue dañado durante el periodo del COVID, y es ahí donde tendría el gobierno que estar desarrollando su plan de reconstrucción con todas las capacidades ministeriales y con la participación activa de todos los cuerpos vivos de la sociedad chilena.
Bueno, Gabriela Mistral tiene unos capítulos en que habla de la pasión de leer, pasión subida, dice, habla de calentura por leer, etcétera, etcétera, e insiste mucho, bueno, en la oralidad, pero también en la lectura como énfasis en la educación. José Joaquín, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde aquí en el patio de la escuela. Muy interesante todo lo que hemos conversado. Y gracias como siempre por darnos tu tiempo, regalarnos tu tiempo en este paseo por el jardín. Muchísimas gracias y que estés muy bien. Hasta luego. Y recordarles a todos los que nos escuchan que nos acompaña el Grupo Viva, comprometido con la sustentabilidad en los barrios y llevando la cultura al interior de la empresa, y Fundación Irarrázaval. Todos los lunes conversamos con los profesores de Chile. Yo ahora cierro la verja de mi jardín y les recuerdo siempre la frase de Voltaire del final del Cándido: hay que cultivar el propio jardín. Nos vemos mañana nuevamente aquí a las 8 de la tarde. Gracias por habernos acompañado. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios.